Mis queridos hermanos, el Papa Francisco, sucesor de Pedro, cabeza de la Iglesia por voluntad del Señor, nos invita al año de la misericordia que empieza el 8 de diciembre. El Papa, fundamentándose en toda la teología, en todos los textos bíblicos de la misericordia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, quiere hacer énfasis en este año sobre el perdón de Dios. Y por eso obispos y presbíteros, que somos los ministros del sacramento de la penitencia por voluntad de Cristo, quien perdona, tenemos que abrir posibilidades a todos los fieles para que se acerquen al sacramento del perdón, de la misericordia, y por eso simbólicamente se establece la puerta de la misericordia. Lo vamos a hacer en la catedral aquí en Neiva y en todas las catedrales, y se le va a poner un logo que lo estableció el Vaticano para que exprese la acogida del Señor a todo pecador, es decir, para Cristo no hay ningún pecado imperdonable. Todos los pecados son perdonables. Puede que haya actitudes suyas que le impidan el perdón a Dios. Me gusta una frase del Papa Francisco: los pecadores son llamados a la salvación, no los cínicos. Hay cínicos que están tan encantados del pecado y además lo defienden. Y además se presentan como abanderados de la honestidad y la rectitud. Son tan descarados que defienden principios y valores humanos cuando viven los antivalores en su conducta personal. ¡Qué contradicción! Hay gente que dice, además, ¿yo de qué me confieso? Y creen que son perfectos. Esos tales son cínicos. Todos tenemos pecado, lamentablemente, tenemos que arrepentirnos. Y este año de la misericordia, nosotros los obispos autorizamos a todos los sacerdotes, y en mi diócesis, nuestra diócesis de Neiva, he autorizado a todos los sacerdotes que están en comunión con su obispo, obviamente, en obediencia con el obispo, porque el sacerdote que no está en obediencia con el obispo no está en comunión con el obispo, hermano, hay que tener cuidado. Sacerdote que no esté en obediencia con el obispo no está en comunión de iglesia. Pues para todos los sacerdotes de la diócesis de Neiva que estén en comunión con su obispo, les autorizo para que absuelvan todo pecado, incluso el terrible pecado del aborto. El aborto provocado, el aborto directo. Todo pecado será perdonado. Ese pecado que es reservado al obispo por norma canónica, se les autoriza a todos los presbíteros que estén en comunión con su obispo de absolver. El Papa acude a una figura teológica que son las indulgencias. Las indulgencias no son una doctrina, pues, lo máximo en la iglesia, es una doctrina importante. Se fundamenta en que Cristo le dio las llaves a Pedro. Y como que dice, el que maneja las llaves, maneja y administra la casa. Entonces, con base en ello, el Papa, como sucesor de Pedro, con base en la autoridad del Señor, pues concede indulgencia. ¿Qué es indulgencia? Condonación de la pena. ¿Cuál pena? Pues la que merecen nuestros pecados, porque el pecado queda perdonado, pero es lo que se llama en términos jurídicos reparación a las víctimas. Sería eso la penitencia. Entonces se puede hacer condonación, reparación condonada. Entonces, en ese orden, quien se confiesa, quien comulga y pide por el Papa y por toda la Iglesia, recibe la indulgencia plenaria, es decir, que se le condonan los pecados de la pena temporal que merecemos por los pecados, que se llama purgatorio. En ese orden es, no que perdona, la indulgencia no perdona pecados, no señores. Tiene usted que confesarse, acercarse al sacramento de la penitencia, y con base en este sacramento instituido por el Señor, entonces usted recibe la gracia del Señor y la pena del pecado perdonado, entonces se llama indulgencia, que será condonada, será perdonada. Ojalá la aprovechemos. En la diócesis de Neiva van a haber unas parroquias que tienen ese privilegio, y el obispo pues ordena, organiza, determina qué parroquia. Ya ustedes lo irán sabiendo por la comunicación de sus párrocos. Que el Señor los bendiga siempre, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.